¿Están expectantes esta mañana? Aleluya. Cuando uno está expectante, hermanos, y cuando uno está con hambre de las cosas de Dios, Dios suple esa necesidad y nos va a satisfacer plenamente. Yo sé que eso va a acontecer en esta mañana. No sé cómo viniste acá, pero sé cómo vas a salir después de oír la palabra de Dios, y sé cómo puedes determinar vivir en base a lo que la palabra de Dios nos dice, porque esa palabra es nuestra guía, nuestra dirección, nuestro alimento, nuestro sustento. Por ella vivimos, amén. Por la palabra viva de Dios hemos nacido de nuevo y hoy somos hijos de Dios, y agradecemos profundamente todo lo que Dios ha hecho. Amén. ¿Todo bien con ustedes? Nosotros por aquí felices de estar otra vez en casita. Ya estamos en retorno y siempre agradecidos a Dios que ha estado siempre con nosotros a donde hemos ido, nos ha guardado, nos ha cuidado. Estamos de vuelta. Igual Dios es fiel con nuestra vida, amén, y con la vida de todos sus hijos, por supuesto. Y gracias a papá, que ustedes también están hermosísimos como los estoy viendo, animadísimos en el Señor y con un corazón lindo para alabar y adorar a su Hijo, al Hijo de Dios, a Jesucristo, Señor nuestro, amén. Entonces, amados, también tenemos tiempo para la buena palabra de Dios. Esto es algo súper importante cuando estamos reunidos como familia de Dios, congregados por el Señor en su sabiduría, no solo para hacer lo que hemos hecho, pero también darle nuestro corazón. Este es un punto y un tiempo súper importante del culto que le rendimos a Dios, y donde Él pues se place, se goza de poder bendecirnos, de darnos sabiduría, de sustentar nuestra vida y dirigirla para su propósito. Así es que eso también va a pasar esta mañana, amén. Hay sabiduría de Dios para nuestra vida, mucha sabiduría de Dios para caminar en victoria. Muy bien, iglesia. Puede levantar sus manos una vez más, por favor. Padre Dios, te agradecemos en el nombre de Jesús estos privilegios tan grandes que nos concedes de alabar, de bendecir tu nombre, de honrar a nuestro Rey Jesucristo. Gracias por la presencia del Espíritu Santo cumpliendo también su ministerio de guiarnos a toda la verdad y de alabar en espíritu y en verdad, y adorar como adoradores en espíritu y en verdad. Y Padre bueno, gracias que tu palabra, que es buena, está lista para venir a nuestra vida y para cumplir tu propósito y hacer lo que tú quieres que esa palabra haga. Y te decimos gracias, Padre, por el Maestro perfecto que alumbra nuestro entendimiento, el Espíritu Santo, para comprender con revelación esta inspiración, y también haciendo alumbrado nuestro entendimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y comprender estas maravillosas verdades, sencillas pero a la vez profundas, de la palabra de Dios, para caminar en ellas y así disfrutar de tu buena voluntad y de tu propósito perfecto. Gracias por lo que hoy pones en nuestro corazón: palabra buena, palabra viva, palabra eficaz, palabra que levanta nuestra vida a tu propósito y que nos guía a toda la verdad. Te damos gracias por este tiempo, y si eres un creyente puedes decir amén, amén y amén. Muy bien, benditos de Dios. Hace unas reuniones atrás hicimos un paréntesis, pusimos un alto a las ministraciones de la gracia de Dios. ¿Recuerdan? Porque a raíz de los jóvenes que son amados por el Señor, fuimos motivados para compartirles acerca del amor de Dios, y que sean ayudados pues a tomar decisiones correctas para establecer su matrimonio, su familia. Y por supuesto que la palabra trajo bendición a todas nuestras vidas, pero sé que también específicamente conversé con muchos jóvenes, luego están animados y agradecidos porque están siendo guiados de verdad y corregidos por Dios, muchos de ellos, para tomar buenas decisiones. Así es que hoy día cerramos paréntesis y vamos a seguir con lo que Dios ha ministrado en nuestro corazón para avanzar en este tiempo hasta que Él nos diga stop, y vamos a seguir disfrutando de no un mensaje, sino de la persona de Jesucristo como la expresión viva de la gracia de Dios para cada uno de nosotros, amén. Entonces vamos a seguir disfrutando de ello, y voy a recordar algunos versículos con ustedes, y luego vamos a tratar lo que debemos tratar en esta mañana. En Salmos 11 del 1 al 3, si recuerdan, por ahí tratamos una de nuestras reuniones anteriores, pero esto es realmente importante. Dice la palabra: en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Y si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y hablábamos de este hombre, del salmista, que tomó la decisión de levantar lo que en su corazón había, la fe y la confianza en Dios, y declararla, porque la fe siempre está hablando lo que cree, ¿verdad? La fe
tiene dos caras. Una es lo que decimos creer, lo que la palabra de Dios dice, y la otra cara de la moneda es hablar lo que la palabra de Dios dice. Esa es la fe. La fe no solamente dice sí creo o piensa que cree, la fe habla lo que cree de la palabra de Dios. Si crees que Jesucristo es tu sanador, tú hablas, Cristo es mi sanador. Si crees que Dios es tu proveedor, tú lo hablas, no te quedas pensándolo ni aceptándolo, lo hablas, porque la primera expresión de la fe es tu hablar. Creí por lo cual hablé, nosotros creemos por lo cual también hablamos. ¿Ok? Entonces esto es importante. ¿Y qué está haciendo el salmista? Él está expresando su fe con esta declaración preciosa que es motivadora e inspiradora para nosotros, diciendo: en Jehová he confiado. Esto es bueno para seguir, iglesia. Esto es bueno para imitar. Esto es bueno para poner también en nuestra vida el día de hoy. Confianza en el Señor. No confianza en ti mismo, no confianza en la ciencia, no confianza en el mundo, no confianza en el sistema, confianza en Dios. En Jehová he confiado. ¿Por qué? Puedes preguntarte. Porque Dios es el Todopoderoso. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque Dios es el omnisciente. Porque Dios es el omnipresente. Porque Dios es el Altísimo. Porque Dios es el seguro sanador y el médico divino. Porque Dios es la fuente y provisión de todas las cosas. Porque en el reino de Dios y en el ámbito de Dios nunca escasean las cosas. Nunca escasea la sanidad. Nunca escasea la protección ni la bendición del Señor a quienes confían en Él. Y esta es una buena cosa que expresaba este hombre: en Jehová he confiado. La gente seguro estuvo animándole a ir a otras fuentes, a otros lugares, a otras personas, y él reclama y confronta a quienes le decían así: ¿y cómo dicen a mi alma que yo escape al monte cual ave? ¿Cómo me están instigando o animando para ir a otras fuentes? Yo quiero decirles que mi confianza está en Dios. Pueden haber muchos caminos, pero yo elijo el camino. El camino es Dios, el camino es su palabra, y mi confianza está en Dios. Aleluya. Puedo recibir, puedo aprender, puedo beneficiarme de cosas aún en esta tierra, pero la fuente de todo y mi confianza absoluta está en Dios. Así es que yo voy a mirar eso, decía este hombre: en Jehová he confiado. Y hablaba de los malos que representan a Satanás y los demonios en un ataque y una confrontación con los hijos de Dios, porque así como Dios nos ama, Satanás nos odia. Sí sabes eso, ¿verdad? Que Satanás es malo y él te odia. Pero no nos importa el odio del diablo, nos importa el amor de Dios. Y el diablo que se quede con su odio y su frustración con nosotros. Pues a nosotros nos importa el amor de Dios. Y vivimos no por el odio del diablo, sino por el amor de Dios. Amén. Ok, y dice el salmista en ese verso 3, muy interesante: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Necesitamos comprender que hay fundamentos en los cuales hay que caminar, que son los fundamentos que nos permiten caminar primero a la luz de la voluntad de Dios, segundo, a que lo que Dios nos revela en su palabra se lleve a cabo en nuestra vida. Y si nosotros dejamos de lado esos fundamentos, de verdad que nos quedamos en el aire. ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer alguien que ya fue justificado? Porque a la luz del nuevo pacto tenemos que ver esto así. Si hemos sido justificados, si no andamos en los fundamentos de la gracia, del poder, del amor de Dios, de la misericordia, de su fidelidad, entonces ¿qué haremos los justos? Es posible que muchos justos, si no están sobre los fundamentos sólidos, correctos, se queden flotando y se queden en el aire y no puedan avanzar en el plan de Dios. Por eso es importante tener los fundamentos correctos. Y todos los fundamentos surgen del gran fundamento que es Jesucristo y de su obra y de todo lo que expresa esa obra en favor de nosotros. Entonces, aplicando esto a la revelación del Nuevo Testamento de Hebreos 12, 22 al 24, ahí están nuestros fundamentos. Dice la palabra de Dios, esto ya lo hemos visto, estamos haciendo un recuentito rápido. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aleluya. Acá en Hebreos 12 del 22 al 24 están los fundamentos en los cuales debe caminar el Hijo de Dios.
Estos son fundamentos seguros. Estos son fundamentos no de la ley ni de la carne, sino fundamentos de la gracia y del poder de Dios para con nosotros. Este monte, el monte de Sión, es un monte diferente al monte de Sinaí, al monte del antiguo pacto, donde Dios dio la ley. El monte de Sión representa al monte de la gracia de Dios, al monte al cual hemos sido acercados por Dios, porque es la voluntad de Dios que estemos en ese monte, a ese monte donde Dios está vivo, y alabamos a Dios por esta revelación, que en el monte de Sión, que en el contexto de la gracia de Dios, es donde Dios está vivo y Dios se manifiesta, hermano. Alguien quiere vivir por la ley y esperar que Dios se manifieste, y quiero decirte que no va a suceder, porque Dios ya no está en el Sinaí, Dios está en el monte de Sión. Y es en el monte de Sión donde la revelación nos dice: Dios está vivo. Y si Dios está vivo, es en el monte de Sión donde Dios se está manifestando, moviendo y haciendo de las cosas con la gente que se acercó a ese monte y con la gente que vive en ese contexto que contiene toda la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y en el monte de Sión está el Dios vivo, es la Jerusalén celestial. Estamos acompañados de millares de ángeles, dice la palabra de Dios. Aleluya. Tú no estás solo, no vemos, no tocamos, pero existen, están ahí, son seres reales. Los ángeles ahora mismo están alrededor de nosotros conforme a la palabra de Dios. Sí, el Espíritu Santo está en nosotros, gloria a Dios, adentro, pero los angelitos están afuera. Puedes saludar a tu ángel esta mañana y no te avergüences de hacerlo. Ora, ángel de mi guarda, dulce compañía, que no me desamparas ni de noche ni de día. Es una realidad el ángel. Es una realidad el ángel de Dios acampando a nuestro alrededor, de los que tememos al Señor con la reverencia santa que da el nuevo pacto y que da la gracia de Dios. Una realmente reverencia y un realmente temor de Jehová, correcto. No de miedo, no de pánico, no por la ley, sino por la gracia de Dios, un temor reverente de gratitud delante del Señor. Así es que en el monte de Sión está el Dios vivo, lo hemos visto, están los muchos ángeles que están obedeciendo la voz del precepto de Dios. Recuerden que los ángeles de Jehová son herederos, ministradores de los herederos de la salvación. Trabajan y operan en favor de los herederos de la salvación. Pregunta: ¿quiénes son los herederos de la salvación? ¿Quiénes han heredado la salvación? Nosotros, los hijos de Dios. Somos los salvos que vivimos en salvación, vivimos para salvación, que experimentamos la salvación. Somos nosotros los hijos de Dios. Y la palabra dice que los ángeles son ministradores, servidores de los herederos de la salvación. Son verdades de la palabra, no te sorprendas de ellas. Pueden ser impactantes y tú has podido pensar otra cosa. Que los ángeles son seres celestiales, espirituales, más grandes que tú. Quiero decirte esta mañana que tú eres mayor que los ángeles. Y los ángeles están a tu servicio. Y si tú hablas, el ángel va a obedecerte, porque él va a hacer conforme a la palabra de Dios. Y si tú hablas la palabra de Dios, el ángel va a tener que seguir esa palabra, porque está diseñado por Dios para hacer eso. Es un recurso maravilloso. Hay un mover angelical maravilloso que favorece a la iglesia del Señor. ¿Cuántas cosas malas no te pasaron porque tu ángel aleteó alrededor tuyo? Porque su alita te salvó de que te cayeran no sé cuántas cosas que pudieran haberte dañado. Ministro Jeremy sabe que el ala del angelito estuvo por ahí como colchoncito para que en ese gran golpe que él fue partícipe, pues no le pasara lo que le pudo haber pasado si el ángel de Jehová no hubiera estado a su alrededor. Muchas cosas pasan por el movimiento angelical que está a nuestro alrededor. Amén. Entonces estamos en Sión. Ahí está el Dios vivo. Ahí están los millares de ángeles. Pero no solo eso, estamos como familia de Dios para amarnos, ayudarnos, muchas veces soportarnos, animarnos. Pero ahí estamos como la familia de Dios, yendo en avanzada al cumplimiento de la voluntad de Dios y manifestando que aquí en la tierra hay una familia especial, una familia espiritual, una familia que se ama, una familia que se bendice, una familia que oran los unos por otros, que se perdonan los unos con otros, que también se ayudan los unos con otros y están cumpliendo la voluntad de Dios. Somos parte de esos primogénitos que ya somos salvos. Alabamos a Dios por eso. Tú ya eres salvo, tú no estás viendo si te vas a salvar o no. Ya tú recibiste a Jesucristo, ya tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, y somos de la congregación de los primogénitos, de los que ya somos hijos de Dios ahora. Aleluya.
Muchos vendrán todavía, muchos van a venir, sí, pero ya nosotros estamos en la iglesia, ya nosotros somos hijos de Dios, ya somos los primeros que estamos por ahí. Aleluya, gracias a Dios. Entonces esto está sucediendo en el monte de Sión. Ahí Dios está siendo el juez de todos, pero está siendo un juez que nos juzga a nosotros de una manera divina y de una manera perfecta, porque Él ya nos hizo perfectos. Y nosotros ya hemos entendido esto, porque ya se enseñó que aunque tenemos errores y nos damos cuenta de ellos, también otra gran verdad que está sobre esta realidad natural de reconocimiento de nuestras limitaciones y errores es lo que Dios dice, que Él ya nos hizo perfectos. Yo puedo equivocarme y fallar, sí, pero Dios me ve perfecto, doble sí. Esto vale más, porque es la realidad divina, es la realidad espiritual, es la realidad que permanece, porque Dios no cambia. Yo sí voy a cambiar, yo sí puedo cambiar, yo sí debo cambiar como todos ustedes, pero Dios no tiene por qué cambiar. Y si Dios me declara justo, Él se queda ahí. Y si Dios me ve perfecto, Él se queda ahí. Y Él siempre va a ser el mismo. Amén. Entonces Dios es nuestro juez, pero un juez que nos ve perfectos. Aleluya. A pesar de nuestras fallas y errores, Él nos ve en Cristo, cumpliendo su propósito, avanzando y haciendo realmente todo para lo cual Él nos ha diseñado. Y estamos también de acuerdo a lo que dice Hebreos 12, verso 24. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto que hemos estudiado, y cuyo elemento más trascendente de este nuevo pacto es la sangre rociada de Jesucristo, que ha sido derramada y que habla mejor que la de Abel. Amén. La preciosa sangre de Cristo, no cualquier sangre de un ser humano muy moralista, muy buena gente, de buena conducta, porque eso no es suficiente. Tenía que ser una sangre sin mancha, una sangre inocente, una sangre limpia totalmente. Y la única sangre cumplidora de estos requisitos era la preciosa sangre de Jesucristo. Esa sangre preciosa, dice la Escritura, y su testimonio es que esa sangre rociada está hablando mejor que la de Abel. Y agradecemos por lo que la sangre de Cristo habla en favor de nosotros. Ahora, la gracia de Dios y la voz de la gracia de Dios está siendo liberada en toda la tierra en este tiempo, y está sacudiendo realmente cimientos religiosos y sacudiendo la mente de las personas que se acostumbraron a pensar de una forma que no está en línea con la palabra de Dios. Entonces la gracia está haciendo este trabajo, porque se está predicando el evangelio de la gracia de Dios, porque este será el mensaje que estará moviéndose en la tierra, anticipando la venida de Cristo, porque no hay otra forma que la iglesia cumpla el plan de Dios si no es en el contexto de su gracia. Ya no en el contexto de la ley ni de nuestra obediencia natural, esfuerzo humano. No hay otra forma, hermanos, que hagamos las cosas agradables a Dios si no es en el contexto de la gracia de Dios. Por tanto, conclusión anticipada, el mensaje, la palabra que se va a predicar grandemente y que va a llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, es el mensaje, es la palabra de la gracia de Dios, es el evangelio de la gracia de Dios. Este evangelio transforma vidas, este evangelio cambia la vida de aquellos que no conocen a Cristo, pero este evangelio de la gracia de Dios nos bendice tremendamente para llevarnos a nosotros, los ya creyentes, al cumplimiento de la voluntad de Dios, a renunciar a la impiedad, a renunciar a los deseos mundanos y a vivir sobria, justa y piadosamente. Aleluya. Y honrar de esta manera a nuestro Dios. Este es el mensaje, esta es la palabra. Esto es lo que el Señor va a hacer en este día postrero que estamos viviendo y que estamos anticipándonos a la venida del Señor. La sangre de Cristo, dice Hebreos verso 24, capítulo 12 que acabamos de leer, dice que está hablando, ¿verdad? Y la sangre habla porque es la sangre de Cristo. Y si Cristo está vivo, su sangre también. Y si Cristo habla, su sangre también habla. Ese es el testimonio que nos da la palabra de Dios. Y esa sangre de Cristo habla mejores cosas que la sangre de Abel, y que por supuesto la sangre de los machos cabríos que eran sacrificados en el Antiguo Testamento. Y las mejores cosas que habla la sangre de Cristo es que tú ya eres un hijo de Dios, por ejemplo. No estás intentando ser un hijo de Dios ya, porque has sido lavado por la sangre de Cristo, has sido acepto en Cristo Jesús. Ya tú eres un hijo de Dios, ya no eres un esclavo. La sangre de Cristo está diciendo que tú eres un justo a los ojos de Dios.
El punto es si lo crees o no. Amén. Pueden decir como mi hermana, lo creo. Digan, lo creo. Creo que soy justo en Cristo Jesús a los ojos de mi Padre. Amén. Eso es lo que habla la sangre, iglesia. Que tú eres un hijo de Dios, justificado, que tú eres sanado por la llaga de Jesús, que tú no tienes que avergonzarte de tu pasado, porque ese pasado Dios ya lo borró. Aleluya. Eres un cristiano sin historial. Gloria a Dios. En el disco del Señor y en la computadora del Padre no hay historial. Aleluya. La sangre de Cristo borró todo eso. Alguien que intente encontrar tu historial jamás lo va a hallar, porque va a encontrar sangre de Cristo. Sangre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. La sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Ha borrado nuestro historial. No nos vamos a avergonzar del pasado, porque ya no lo tenemos. Ya no lo tenemos. Ya no lo tenemos. El diablo se acuerda mucho de él. Nosotros ya no, porque ya no lo tenemos, porque Dios lo borró. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y mientras estamos en Cristo, cada día que pasa es tiempo pasado. Y lo que pasó ayer, antes de ayer, es tiempo pasado. Y la sangre de Cristo nos favorece día a día, hermanos, porque es una sangre que está hablando hoy día en favor de nosotros. Esto es lo que habla la sangre de Cristo. La Biblia en el verso 24 dice que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Esta expresión, que la sangre de Cristo habla, en el idioma griego, en esa gramática griega, está puesta como lo que se le denomina un participio presente activo. Y les hablo de esto para entender el significado realmente de esta palabra. El participio presente activo, si te acuerdas de lo que te enseñaron en el colegio, en la universidad, o no, no importa, pero hoy puedes recordar y puedes ser ayudado. El participio presente activo habla, esta expresión cuando está puesta en esta forma gramatical, habla de algo que hoy, domingo 6 de septiembre, está sucediendo. Habla de un presente activo. Habla que ese presente está lejos de toda pasividad y que algo de lo que dice está ocurriendo ahora mismo. Eso es el presente el participio presente activo. Que hoy día, domingo 6 de septiembre, la sangre de Cristo está, de marzo, la sangre de Cristo está hablando. Estoy pensando en el cumpleaños de mi hija y de mi esposa en septiembre, ¿verdad? Hoy domingo 6 de marzo, la sangre de Cristo está hablando. Ahora mismo la sangre de Cristo está hablando. Eso es esta figura gramatical, el participio presente activo. Es lo que la sangre está haciendo en el día de hoy. La sangre de Cristo, como está viva y le pertenece al que vive, la sangre de Cristo está esperando que los creyentes creamos en lo que ella dice. Y ese es nuestro llamado. Y esa es la responsabilidad personal de los hijos de Dios, de cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Esa es nuestra responsabilidad, de creer lo que la sangre dice, conforme a la revelación de la palabra de Dios. La sangre, sabemos que lo que está haciendo hoy, la sangre está hablando, pero esa sangre está esperando que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, creamos en lo que ella habla acerca de las mejores cosas que nos pertenecen a causa de lo que la sangre de Cristo es y de lo que la sangre de Cristo ha hecho. Espera Dios y espera la sangre de Cristo que nosotros, los creyentes, pues creamos. Espera que el creyente crea que es un hijo de Dios y que como hijo de Dios ya no es un siervo, aunque sirve de buen corazón a Dios. Y la sangre de Cristo espera que el hijo de Dios crea que ya no más es un pecador, sino que es un justo, porque a veces la gran mentira en la iglesia es: somos pecadores arrepentidos y perdonados. Pero no, el que está en Cristo es nueva criatura. No es un pecador que sigue pecando y siendo perdonado, no, porque ya nuestra naturaleza cambió. Hemos sido ya justificados, santificados, redimidos. Nuestra posición ha cambiado. Estamos tan en los planes de Dios y en el propósito de Dios, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús.
Entonces, si la sangre de Cristo está hablando estas cosas, nosotros tenemos que creerlas. Eres un hijo, ya no eres un pecador, eres un justificado. Dios es tu Padre, tienes el favor de Dios en tu vida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar por donde vayas. Eso es lo que la sangre dice, eso es lo que debes creer. Si crees otra cosa, te pierdes de vivir como Dios quiere que vivas en el monte de Sión. Si oyendo estas cosas te vas por el lado de la ley, de tu esfuerzo humano, de pensar yo puedo hacer tantas cosas y las voy a hacer, pero dejas al margen a Dios y a la gracia, entonces no disfrutarás a plenitud aún de las cosas que piensas que puedes hacer. Dios tiene que estar metido totalmente en tu vida y en tus asuntos, y tiene que estar metido en el contexto de su gracia. Porque Dios no está procurando hoy que seamos obedientes a la ley. Olvídenlo, la ley es el misterio de la muerte y la condenación. Así es que cuando se predica acerca de la ley y de los mandamientos, como que si no los haces Dios te castiga, eso es una mentira. Porque Dios no está procurando que su iglesia siga la ley, sino que su iglesia se meta en su gracia. Eso es lo que Dios está procurando. Y ese es el mensaje y es la palabra que está viniendo a los hijos de Dios en este tiempo. Si Dios quiere lograr algo, Él quiere lograr que nosotros vivamos bajo su gracia, y que el fundamento sólido de nuestra vida sea Él, Cristo, su obra, su gracia, y no nosotros mismos, porque eso siempre va a fallar. Si el fundamento somos nosotros mismos, nuestras respuestas o nuestra conducta o nuestro comportamiento o nuestra obediencia a Dios y a los mandamientos, siempre vamos a fallar. Tenemos que poner como fundamento sólido a Dios, su palabra de gracia, a Cristo, su obra terminada, y caminar sobre ella. Este es un fundamento tremendamente sólido para nuestra vida. Amén. Entonces, la sangre de Jesús está hablando mejores cosas para nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, justos, sanos por la llaga de Jesús. ¿Cuántos agradecen a Dios por ello? Por la llaga de Jesús ya fuimos curados, iglesia. Si ya fuimos, si ya sucedió, ya estamos. Si ya fuimos gente que un día se casó, ya estamos casados. Ya fuimos, entonces ya estamos casados. Ya fuimos sanados, ya estamos sanos. No somos enfermos que buscan sanidad, hemos dicho. Somos gente sana que algunas veces es atacada por ciertos síntomas, pero que son tratados desde la óptica de la palabra de Dios, y con fe en la obra de Jesucristo, todo eso cambia y podemos evidenciar lo que Dios quiere a nuestra vida. Y todo eso es lo que la sangre de Cristo está hablando, iglesia bendecida. Los creyentes debemos estar asegurados y asegurarnos de estar caminando en el territorio del monte de Sión, porque es ahí donde la sangre habla mejores cosas. La ley no va a hablar mejores cosas para tu vida. El diablo no lo hará. En el monte de Sión, la sangre de Cristo es la que habla mejores cosas para nosotros. Y la sangre de Cristo es como Cristo, el dueño de la sangre. Cristo es eterno, su sangre es eterna, y su sangre nos ha perdonado, no hasta el próximo pecado, sino por siempre. Aleluya. La sangre de Dios y la sangre de Cristo no te perdona de pecado a pecado. La sangre de Cristo ya te perdonó para siempre todos los pecados pasados, presentes y futuros. A esto no nos lleva a nosotros a proclamar: gloria a Dios, tengo libertad, salgo del culto y me mando a pecar. No pasa eso, no pasa eso. Algunos que no entienden bien puede que lo hagan, pero son los pocos. Pero ¿sabes lo que hace la sangre de Cristo y lo que habla y la gracia de Dios? Es darnos un impulso a la obediencia a Dios. Es darnos ánimo para ser agradecidos a Dios. Y hay un poder que comienza a surgir en nosotros para renunciar a la impiedad, porque la Biblia dice que la gracia nos enseña a renunciar a toda impiedad y a los deseos mundanos. Hay un poder que va forjándose en nosotros cuando vivimos bajo el evangelio de la gracia de Dios. Y esto nos ayuda a renunciar a la impiedad. Y la gracia no nos hace peores, la gracia nos hace mejores. La gracia no nos lleva a la oscuridad, la gracia nos lleva a la luz, hermanos. Desde la óptica de Dios no hay otra forma. Y nosotros tenemos que agarrarla, tomarla
y vivir conforme a ella. Ese debe ser nuestro seguro, el territorio del monte de Sión. Y la sangre de Jesús es una sangre distinta a la de los machos cabríos. Si nosotros no le damos a la sangre de Cristo, a la sangre del Hijo de Dios, la sangre eterna que Dios mismo honra, y pensamos de la sangre de una forma diferente y no la valoramos ni la estimamos y dejamos de lado lo que la sangre habla, entonces lo que está pasando es que le estamos haciendo igual o menor aún que la sangre de los machos cabríos del Antiguo Testamento. La sangre de los machos cabríos era una sangre de año a año que cubría los pecados del pueblo. La sangre de Cristo es una sangre eterna que ha quitado ya todos los pecados de quienes hemos creído en Jesucristo. ¿Ves la gran diferencia? Ya Jesús con su preciosa sangre trató con este asunto del pecado, de los pecados de nuestra vida. Y como te digo, este mensaje no es para animar a la desobediencia, es el verdadero mensaje que nos anima y nos capacita para ser agradecidos y obedecer a Dios con gratitud y servir a Dios con gratitud de nuestro corazón. Yo sé que muchos de ustedes están experimentando eso, lo estamos experimentando por la gracia de Dios. Pasamos al verso 25 de Hebreos capítulo 12 y aquí hay algo sumamente importante. Dice así, verso 25, mirad, atiendan, concéntrense, pongan toda su atención en esto que les voy a decir. Miren, que no desechen, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos, ha traducido Reina Valera, nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Aquí hay una advertencia. No tenemos que desechar al que habla acerca de lo que la sangre habla, porque el que habla está hablando de lo que la sangre habla. No tenemos que desechar a Dios. Y no tenemos que desechar lo que Dios dice acerca de la sangre, que también está hablando mejores cosas para nosotros, mejores que lo que la sangre de los machos cabríos hacían en el Antiguo Testamento. La sangre de Cristo es una mejor sangre que la sangre de Abel. Habla mucho mejor. La sangre de Abel clamaba venganza a causa de lo que le pasó, pero la sangre de Cristo clama perdón, clama compasión, clama favor, clama misericordia y toda bendición para nosotros los hijos de Dios. Entonces, amados, hay una advertencia: no desechemos al que habla acerca de lo que la sangre habla. Esta palabra desechar significa que no rehusemos, no evadamos, no declinemos ni nos excusemos. Eso es lo que es el término desechar. Ahora, se desecha lo que ya no nos gusta, lo que ya no sirve, ¿verdad? Desechas un pañal, desechas un pañito, desechas ropa vieja, desechas lo que ya no te sirve. Mi pregunta es, ¿no te sirve la sangre de Cristo o sí te sirve la sangre de Cristo? Nos sirve para toda nuestra vida la sangre de Cristo. Por lo tanto, no tenemos que desecharla, y esa es la advertencia. No tenemos que desechar al que habla acerca de lo que la sangre de Cristo está hablando, mejores cosas. Y cuando Dios te dice que tú eres un justo, tú no te llames un pecador. Aunque hayas fallado, hermano o hermana, aunque el diablo te apoquine con esos pensamientos y esa condenación en tu cerebro, porque de eso se trata la vida de fe, no de lo que ves o lo que sientes naturalmente, sino de lo que la palabra de Dios dice y lo que tú tienes que aplicar encima de tus sentimientos. De eso se trata la palabra, la fe, la vida cristiana. Entonces, si tú fallas y te sientes indigno, no camines por esos caminos de indignidad pensando que no sirves para un hijo de Dios. Párate y agarra la palabra y proclama que eres justo. Esto es fe. Y así como el mundo contradice a Dios y a su palabra, la fe contradice al mundo y a las cosas naturales y a las fallas que aún que puedas tener. Tienes que pararte en los recursos de Dios y decir: soy justo a pesar de esto, y Dios, gracias, porque seguirás cumpliendo tu propósito en mí. Yo no caigo en la trampa de la acusación de Satanás, porque por la sangre del Cordero y la palabra de mi testimonio yo ya he vencido. Así es que declaro ahora mismo mi justicia delante del Señor a causa de lo que Cristo ha hecho. Y sabes lo que va a ir pasando es que vas a ir tomando conciencia de quién eres, y luego vas a pensar como quién eres. Y luego vas a caminar, vas a hablar, vas a vivir como lo que eres. Es un proceso, hermano. Pero no te dejes engañar. Nunca más tú eres un pecador a quien Dios solamente ha perdonado. Tú eres un hijo
justificado de Dios. Y mírate así porque Dios te ve así. Dios te mira así. Entonces no tenemos que desechar, ni evadir, ni rehusar, ni declinar, ni excusarnos de lo que Dios está hablando acerca de la sangre de Cristo, que está hablando mejores cosas para nosotros. Y el ejemplo aquí es claro. Esto es interesante. Hay gente que le gusta un poco que le metan miedo con la palabra de Dios. Yo hablo de ciertos contextos legalistas, donde la gente está esperando que venga una palabra condenatoria que los pulverice porque han fallado, y que el castigo de Dios vendrá sobre ellos, y que serán deshechos por el fuego consumidor de Dios, y etc, etc. Y están esperando que les caiga palo, como ellos mismos dicen, ¿no? Otros dicen que les gusta el palo con algodón, más suavecito, pero igual una paleada algodonera. Pero hermanos, hay gente que le gusta que le metan miedo con la palabra de Dios. Pero aquí realmente hay algo que va a causar miedo al que le gusta tener miedo. Porque miren lo que está escrito. Esto es una advertencia, pero miren de qué se trata esta advertencia. Dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos, pero en el original dice mucho aún más, como para entender la dimensión del asunto. Dice, porque si no escaparon del castigo, del juicio, los que no pudieron obedecer la ley y vino juicio sobre ellos, dice, mucho más, viendo el original, mucho más aún, no escaparemos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. No escaparon los que no pudieron cumplir la ley a través de Moisés, y Dios estaba tratando desde la tierra, porque a través de Moisés, que estaba en la tierra, Él dio la ley. Y ellos no escaparon. Pero mucho más, o cuánto más, podrán escapar aquellos a quien Dios está tratando, si es que desechan la exhortación o la amonestación que viene desde los cielos. ¿Y a través de quién vino la ley? De Moisés. Pero la gracia, que es la verdad, ¿a través de quién vino? De Jesucristo. Y Dios antiguamente en la tierra amonestó a través de Moisés, y la gente, por no obedecer, tuvo juicio. Pero hoy amonesta a través del que vino del cielo, de Jesucristo. Y si la gente lo rechaza, hay un juicio mucho mayor que tiene que ver con una perdición total. Si alguien no acepta la gracia de Dios sin ser salvo, se pierde eternamente. Si alguien que ya es salvo y es hijo de Dios no acepta vivir en la gracia de Dios, se pierde el propósito de Dios. Su espíritu puede ser salvo, pero no tiene una vida salva. No tiene evidencias de salvación y de victoria en el propósito de Dios en su vida. Por eso viene esta exhortación. Y el juicio, y llámalo así, y las cosas malas que suceden a raíz de esta advertencia, es sencillamente porque se desecha al que amonesta de los cielos. ¿Y qué amonesta desde los cielos ahora? ¿Que cumplas la ley, que obedezcas la ley? No. Dios no está tratando que su iglesia y sus hijos sean obedientes a la ley. Ya Dios cambió de monte, hoy está en el monte de Sión, ya no en el Sinaí. Dios está vivo en el monte de Sión y está bendiciendo en el monte de Sión y está tratando con sus hijos en el monte de Sión, nunca más en la ley. Conclusión, Dios no está procurando que seamos obedientes a los mandamientos de la ley. Dios está procurando que seamos sabios, que entendamos quién Él es, quién somos nosotros hoy en Cristo, y que la amonestación es que nos metamos 100% a vivir dependientes de su gracia, dependientes de Cristo, de su obra y de sus recursos. Ya no más mirándonos a nosotros, sino puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ya no más en el esfuerzo natural humano, sino, como Pablo le escribe a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, hay cosas que tenemos que hacer, porque hay que contradecir esa corriente de oposición a la gracia de Dios, producto de nuestra propia carne, del diablo que está trayendo pensamientos adversos a la palabra, de lo que la misma iglesia en el contexto legalista habla de nosotros. Todo eso tenemos que enfrentarlo, pero la victoria está segura. Porque quien anda en el monte de Sión está andando con el Dios vivo y tiene los ángeles a su favor.
y tiene un nuevo pacto a su favor, y tiene la intercesión de Cristo a su favor como gran sumo sacerdote, y tiene la sangre de Cristo que hoy 6 de marzo está hablando en favor de cada uno de nosotros, y habla las mejores cosas para la iglesia del Señor en el monte de Sión. Entonces aquí hay un juicio bastante grande si se desecha al que amonesta de los cielos, y la amonestación viene para meternos en la gracia. Crean en la gracia, vivan en la gracia. Solo así disfrutarán del plan de Dios. El desechar la gracia de Dios trae a manifestación un juicio y cosas más grandes que el hecho de no haber podido cumplir la ley, como pasó en el Antiguo Testamento. Porque si en el Antiguo Testamento había al que no hace las cosas de la ley muerte, y la gente moría físicamente, hoy la gente que rechaza a Cristo se muere eternamente. Y Jesús ya lo dijo claro: el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas, porque Él vino a salvar y la gente prefirió vivir sus propios caminos de perdición y de muerte eterna. Entonces Jesús es el medio de salvación. El que en Él cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya Jesús lo declaró. Entonces hay algo tan feo, tan que mete miedo y hace temblar de verdad, porque si la gente no recibe a Cristo se pierde eternamente. Y si el Hijo de Dios que ya recibió a Cristo y es Hijo de Dios no se mete en la gracia, pierde el propósito de Dios, porque en la ley nunca va a poder cumplirlo. Tiene que estar dependiente totalmente de la gracia de Dios. Y cuando Dios dice algo que Jesús ha hecho por ti, tú tienes que creer. Lo dije inicialmente, la sangre de Cristo espera que los creyentes crean lo que ella está diciendo. Y cuando Dios dice que lo que Jesús ha hecho por ti, debes de creerlo. El verso 25 dice que no desechemos lo que Dios dice, lo que Dios está hablando. Y aquí el término hablar, refiriéndose a Dios, también está en participio presente activo, igualito que la sangre que habla. El hablar de Dios también. Hoy 6 de marzo del 2022 Dios ahorita nos está hablando. Participio presente activo, algo de hoy día, del momento que está siendo hecho. Dios nos está hablando ahora. Y dice que no hay que desecharlo. Igual que la sangre habla, Dios habla a su iglesia acerca de la sangre. Dios nos habla claramente que no desechamos lo que está Él hablando de la sangre de Cristo. Ahora, en la ley Dios habló desde la tierra por medio de Moisés, y por no cumplir recibieron juicio y murieron. En cuanto a creer en la gracia, Dios habla desde el cielo por medio de Cristo y su sangre. Mucho más aún va a escapar de un juicio mayor los que desechan la gracia de Dios. Desechando la gracia de Dios, por todo lado encontrarás pérdida. Si los del mundo desechan la salvación en Cristo, están condenados eternamente, pérdida. Si en la iglesia un cristiano que estuvo acostumbrado por su manera de pensar y porque tenía que en el tiempo renovarse y cambiar su mentalidad, pero no quiere hacerlo, entonces sigue viviendo bajo el esfuerzo humano y no da lugar a la gracia de Dios, también hay pérdida del propósito de Dios. Por todo lado hay pérdida cuando no aceptamos la gracia de Dios. ¿Vale o no vale recibir la gracia de Dios? ¿Qué piensa la iglesia? Ahora recuerden que el libro de Hebreos es un libro escrito a los hebreos. Hay principios como los que estamos viendo que nos ministran, nos bendicen, nos animan a un estilo de vida de fe y de confianza en la gracia de Dios. Pero literalmente este libro de Hebreos estaba siendo dirigido específicamente en lo literal a la gente judía, hebrea, convertida a Cristo. O que ellos oyeron el mensaje y aceptaron a Cristo como la opción de su vida, pero que no determinaron que Cristo solo sea la única opción, sino que vieron una alternativa más. Entonces ya les predicaron el mensaje y ellos ya confesaron el señorío de Jesucristo y diríamos comenzaron a caminar en esto, pero no estaban tan convencidos todavía y fueron engañados, porque en ese tiempo habían los llamados maestros judaizantes que les estaban diciendo: sí, está bien, recibiste a Cristo, pero tú no puedes dejar de hacer los ritos de la ley. Entonces está bien, anda con tu Cristo si quieres, pero no dejes de hacer la ley. Entonces había cristianos que cayeron en la trampa y estaban con un pie en la gracia porque recibieron a Cristo, pero con el otro pie estaban en la ley.
Un ratito estaban en la célula y se iban y se gozaban con los hermanos, y otro ratito corrían al templo a sacrificar los animales al estilo del Antiguo Testamento. Entonces estaban en la doble vida, estaban en la gracia un poco y un poco en la ley. Entonces viene esta exhortación, porque Dios nos quiere completos en su gracia. Porque solo completos en su gracia va Él obrar lo que quiere en nuestra vida, y nosotros vamos a poder experimentarlo. En el contexto de la ley nada, en el contexto de la mezcla nada. Es en el contexto de la gracia sola, dependiendo de lo que Dios es y de lo que Él ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Recuerda, es en el monte de Sión donde Dios se está moviendo. Dios dice que creamos, hermanos, en la gracia. Creamos que somos salvos por siempre, perdonados, justos, que Él ya no te va a castigar y tú te sorprenderás. Pero yo peco y merezco el castigo de Dios. Yo quiero darte una buena noticia. Porque Dios te ama, ya puso tus pecados en Jesucristo. Ya los juzgó, ya los castigó, para que tú ya no pagues las consecuencias del pecado. Él ya lo puso en Cristo. El castigo, el dolor, la vergüenza, todo eso lo puso en Cristo, para que tú puedas vivir libre de la condenación por causa del pecado. Y con esto les vuelvo a repetir, Dios no nos anima a pecar. Dios nos está imbuyendo de un poder que, si tenemos un buen corazón para recibir esta palabra, se está forjando dentro de nosotros, para obedecer a Dios y ser agradecidos tan profundamente que le vamos a servir a Dios con ese tipo de corazón. Y ese es el trato de Dios a través de su gracia. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios no está en el monte Sinaí trabajando con la ley para que sus hijos sean mejores. Dios está en el monte de Sión trabajando en el contexto de la gracia de Dios para llevarnos al cumplimiento de su voluntad perfecta y de su propósito final en nuestra vida. Pero lo está haciendo en el contexto de la gracia de Dios. ¿Crees esto? Todas estas son buenas nuevas. La idea que nos presenta este versículo que acabamos de mencionar es que algo malo va a ocurrir porque la gente no cree en su gracia. Y esta será la consecuencia de no creer las cosas de una manera correcta. Tienes que creer, tú tienes que ser y entender que es tu responsabilidad creer en la gracia de Dios. Y no mirar a otros y pensar, ay, Dios sí los ama a ellos y a mí no. Como ellos sí son bendecidos y si tienen y yo no. Como los pastores o los ministros pueden disfrutar de cosas y como yo no, ellos son mejores que yo, porque seguramente están más cerca de Dios y por eso Dios lo bendice. Quiero decirte que no es así. Somos tan hijos de Dios como lo eres tú. Y eres responsable de creerle a Dios. Yo soy responsable de creerle a Dios por mis cosas, mis necesidades, mis bendiciones. Yo soy el responsable. Sí sé que tengo un llamado de Dios, que para mí es una tremenda honra estar en el lugar donde Dios me ha puesto para ministrar las vidas suyas y reconocer que soy un regalo en el sentido del don de Dios para ustedes. Pero yo no vivo ni recibo bendiciones porque soy un pastor. Es una función que puedo tener, pero yo vivo y puedo disfrutar porque le creo a Dios, porque tengo fe en la palabra de Dios, en sus promesas. Yo no soy bendecido porque soy pastor, soy bendecido porque soy un creyente que camina a la luz de la gracia de Dios y con fe en las promesas de Dios que son sí y amén en Cristo Jesús. Entonces no cabe la idea en la iglesia de que Dios le bendice a los ministros, a los pastores porque ellos son buenos y están más cerca de Dios. No. Es tu responsabilidad creer que Dios te ama, que Cristo murió por ti, que la sangre de Cristo habla en favor tuyo, y creer en la gracia de Dios y meterte a vivir en el monte de Sión 100%, porque ahí Dios está vivo y ahí Dios está trabajando y ahí Dios está actuando. Gracias a Dios por el llamado que Dios da a sus hijos, a sus siervos, al ministerio. Pero hermanos, eso es solo una función. Lo más importante es que todos tenemos que vivir creyéndole a Dios, como creyentes. Todos sabemos esto porque eso es lo que la palabra enseña. Cuando crees todo lo que Dios dice a favor tuyo a través de Jesucristo, estás en un fundamento sólido. Y cuando el diablo va a golpear tu vida y quiere dañarte porque él es tu enemigo, y así como Dios te ama, él te odia, pero no nos importa el odio del diablo sino el amor de Dios. Pero cuando él te ataca porque él es así, malo, un malandrín equivocado, confuso, entonces ataca a los hijos de Dios.
Pero tú estás bajo un fundamento sólido, estás en el monte de Sión. Sabes que eres justo a pesar de tus errores. Y entonces el diablo viene así a atacarte y a hacer leña de ti para acusarte que no has hecho tal o cual cosa en la forma suficiente. Pero esto llega a tu mente y tu corazón lo repele, tu corazón lo rebota. ¿Sabes por qué? Porque tú ya has establecido la coraza de justicia. Ya no te dejas engañar, ni como se suele decir en la sierra usan el término engatusar. Y el diablo no te engatusa, el diablo ya no te puede mentir, porque tú estás con la coraza de justicia y sabes que en Cristo estás justificado y que aún a pesar de un error cometido, tú sigues siendo y mirado como justo delante de Dios. Esto no lo voy a cambiar yo, porque habrá gente que no lo cree y me acusa de predicar un mensaje equivocado. Pero mientras predique la palabra de Dios y la obra de Jesucristo y lo que Cristo ha hecho y lo que está claro en la palabra de Dios, porque esto no es confuso, esto es bastante claro. Ya estoy justificado con Dios por medio de Jesucristo y por eso tengo paz con Dios, eso está clarísimo. Entonces no importa quién hable y cuántas cosas digan, esto nadie lo va a cambiar. Seguiré predicando este mensaje de que aún yo con errores, aún tú con errores, sigues siendo mirado por Dios como alguien ya justificado por la fe en Cristo, y que estás creciendo en el conocimiento de Dios, en la santificación que es progresiva y que cada vez vas metido más en el propósito de Dios, y que Dios comenzó una buena obra en ti alguna vez como lo hizo en mí, y Él está perfeccionándola hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Buenas noticias, iglesia. Buenas nuevas para el cuerpo de Cristo. Ánimo para cada uno de nosotros, para seguir adelante, para perseverar, para no volver atrás ni dejarse engañar por Satanás. Si estamos creyendo en medio de todas sus mentiras y condenaciones que somos justos en Cristo, entonces eso va a rechazar todas sus mentiras y todos los disparos que traiga a nosotros. Damos gracias a Dios. El diablo solo puede tener éxito en la vida de una persona, de un creyente, en las áreas en las cuales el creyente no ha sido enseñado, o si se le ha enseñado pues no le ha tomado mucho interés. Donde hay ignorancia o donde hay desentendimiento, no hay interés, el diablo puede tomar ventaja. Pero donde hay conocimiento de la voluntad de Dios y hay fe y uno cree en lo que Dios dice en su palabra, entonces el diablo está frito, está frustrado. El diablo no puede hacer absolutamente nada. El verso 26, para terminar, dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, refiriéndose a Moisés, que habló desde la tierra de parte de Dios, y era Dios tratando por medio de Moisés con la gente. Pero dice: ahora ha prometido, diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Dios se movió en el Antiguo Testamento y trajo un juicio a los que no podían cumplir la ley. Ahora, en el Nuevo Testamento va a seguir sacudiendo Dios a la gente que tiene este tipo de pensamiento, pero también involucra un nuevo elemento. Dice: conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. La Biblia de las Américas dice: su voz hizo temblar entonces la tierra cuando se dio la ley, cuando vinieron los juicios de Dios. Pero ahora Él ha prometido, diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Eso dice la Biblia de las Américas, del verso 26 de Hebreos capítulo 12. Ahora entiende esto: cuando Dios habló en el monte Sinaí, Él solo podía mover, sacudir y hacer temblar la tierra. Pero ahora se involucra el cielo. ¿Y a qué cielo se refiere? Porque Dios habita en un cielo que es llamado en la Biblia el tercer cielo. Pero en el tercer cielo las cosas son perfectas. Ahí está Dios. Ahí está Cristo sentado a su diestra. Ahí no necesita nada ser cambiado ni conmovido. Pero hay un ámbito donde sí se necesitan cambios, donde hay seres espirituales adversarios de Dios que odian a Dios y odian a la iglesia. En el primer cielo, que es el cielo que más cercano, más pronto a nosotros, así como están los ángeles de Jehová a nuestro alrededor, también están los demonios, que no los vemos pero están ahí. Ahora Dios va a conmover ese ámbito. Satanás usa la ley para traer maldición, condenación, frustración a los hijos de Dios. Pero Dios va a obrar en ese cielo. Dios va a conmover, Dios va a cambiar, Dios va a sacudir también ese cielo.
En ese cielo donde están los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios está sacudiendo ese ámbito. ¿Y cómo lo está sacudiendo ahora? A través de la voz de la gracia, la voz de la sangre, que habla mejores cosas. Porque cuando el diablo se anima a fastidiarte y a molestarte y viene a hacerlo, entonces con la sangre de Cristo y la palabra de tu testimonio, tú ya has vencido esas acusaciones. Y el diablo sale frustrado. Y el diablo está incomodado. Y el diablo puede temblar. Recuerda que Santiago dice que el diablo cree, pero que también tiembla. Y lo que le hace temblar a Satanás es esta palabra de la gracia de Dios. Es lo que la sangre de Cristo habla. Y cuando tú lo hablas, el diablo está frito y se frustra y no puede hacer absolutamente nada contigo. El éxito del diablo con algunos creyentes es que los creyentes están en ignorancia o en incredulidad. No creen lo que han oído y siguen creyendo en lo natural y en su propia forma de llevar su vida cristiana y no dentro de la gracia de Dios. Su voz hizo temblar la tierra, pero no tiembla hoy solo la tierra. Dios no está haciendo cambios solo en la tierra, sino también en el ámbito de los espíritus caídos, en el ámbito de Satanás y de todos sus demonios. Y cuando tú hablas el poder de la sangre de Cristo, ese ámbito es paralizado de operar en contra de tu vida. Sucede, hermano. Es la verdad conforme a la palabra de Dios. Es lo que Dios hoy está haciendo. Cada vez que repetimos que la sangre de Cristo dice tal o cual cosa en favor de nosotros, estos espíritus están siendo conmovidos, están siendo sacudidos de sus escondites que han tenido de repente por algún tiempo en tu vida familiar, matrimonial, en la vida de tus hijos, donde sea que Él haya levantado una fortaleza por la palabra de la gracia de Dios y de lo que la sangre de Cristo está hablando. Esos espíritus están siendo sacudidos, conmovidos. Dios los está haciendo temblar ahora por lo que la palabra y por la sangre de Cristo que está hablando en favor de ti. Así es que si ellos estuvieron afectando cualquier área de tu vida personal, familiar, laboral, hermano, por la preciosa sangre de Cristo y por lo que Él está hablando, y tú poniéndote en línea y hablando conforme a lo que la sangre de Cristo habla, paralizas ese ámbito que quiere dañarte, y es un ámbito llamado del maligno, del adversario de Dios, que quiere destruir tu vida, porque sabemos que Él es malo y su ministerio es robar, matar y destruir, pero no va a poder hacerlo, porque tú eres un hijo de Dios que está en el monte de Sión, y un hijo de Dios que camina en la gracia de Dios, y un hijo de Dios que sigue de acuerdo completamente a lo que la sangre de Cristo está hablando hoy en favor de su vida. Y ya no se deja engañar por el diablo. Cada vez que tú repites lo que la sangre dice, los espíritus son conmovidos y la victoria se comienza a manifestar en tu vida. ¿Quién está haciendo estas sacudidas? ¿Quién está haciendo todo esto? Dios se atribuye esto y dice: yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Dios es el que está sacudiendo. Y los sacudones son buenos, hermanos, cuando vienen de Dios para sacarnos de la ley a la gracia. Como vamos a estudiar en la próxima reunión, para sacarnos de las cosas movibles a las cosas inconmovibles, para librarnos de la carne y de la ley y llevarnos a Cristo y a la gracia. Para eso se necesita a veces sacudones. Y hay que dar gracias a Dios por los sacudones. Y esto es otra forma de expresar lo que en versos antes Dios habló acerca de la disciplina. ¿Recuerdan? Que Dios al que ama lo disciplina, lo corrige, lo azota. Ya aprendimos acerca de esto. Y esto es otra forma de decirlo, que Dios está sacudiendo cosas para que dejemos la ley y nos metamos a la gracia. Para que vivamos ya no en el esfuerzo humano, sino en la dependencia total de la gracia de Dios y de los méritos de Cristo y de su obra perfecta. Amén. ¿Son bendecidos esta mañana? Dios es el que está sacudiendo, y esa sacudida es una bendición. Si tú estuvieras en un edificio en el piso 70, yo estuve últimamente en el piso 15 de un edificio, era altito, no me gustó mucho, pero si pienso estar en el piso 70 y hay un sacudón, entonces no me pondría a bailar. Si yo no tuviera a Cristo, si yo no conociera lo que conozco, entonces saldría corriendo como muchos naturalmente lo hacen. Y a raíz del sacudón yo saldría y después de una hora, por ese sacudón, por ese impacto que recibió ese edificio donde estaba, entonces el edificio va a colapsar. Y entonces ese sacudón, esa sacudida, esa remecida fue una bendición, porque salvó mi vida.
porque si no hubiera sacudón, entonces me hubiera quedado ahí. Pero ese sacudón hace reaccionar. Y Dios está sacudiendo así para que reaccionemos ya y salgamos del esfuerzo humano y de la ley y nos vayamos a la dependencia de Cristo y de la gracia de Dios. Eso es lo que ha pasado en esta pandemia con muchas iglesias. Muchas iglesias hemos tenido noticias de que cerraron sus puertas. Gracias a Dios que no la iglesia sino los locales. Los creyentes todavía están vivos, gloria a Dios. Y esos creyentes seguro que se van a congregar otra vez, pero seguro que aprendieron a depender de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando entramos en una situación tan difícil como la que se enfrentó con la pandemia, no hay otra cosa que clamar a Dios, que buscar su gracia, buscar su misericordia, buscar su perdón. Nadie está pensando en obedecer a Dios para cumplir la ley. Estamos clamando la misericordia de Dios. Entonces se han aprendido la lección. Y seguro cuando reagrupen otra vez y comiencen a congregar, entonces van a vivir bajo la gracia de Dios. Mi confianza, mi esperanza está en que este mensaje de la gracia de Dios sea el mensaje que llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios y que anticipa el retorno del Señor Jesucristo. Porque solo con un mensaje así vamos a ser capaces de caminar en osadía, de caminar en poder, de hacer las mismas obras de Jesús, porque miramos a Jesús y no estamos mirando nuestras limitaciones, porque dependemos de Jesús y de su obra y de sus recursos y no de nosotros mismos. Y entonces podremos hacer las mismas obras que Jesús hizo y aún obras mayores. Amén, iglesia. ¿Son bendecidos? Nos quedan algunas buenísimas cosas que ver, las veremos el día miércoles. Los animo a que estén presentes en esa reunión para no perderse esos 2 o 3 versículos finales del capítulo 12 que son buenísimos, se los aseguro. Pensaba compartirlos ahora, pero bueno, el tiempo a veces no nos permite, pero creo que lo suficiente hemos oído de parte de Dios para vivir animados, agradecidos, doblemente bendecidos, dichosos y en victoria en estos días.